noche. Hoy, miércoles 14 de mayo, 8:39 de la noche, nuestro tercer módulo de salud y seguridad en el programa de Mujeres Humanízate, Mujeres Medicina. Recibimos a la doctora Cintia Chagoya Favela. Ella es médico, emprendedora social y fundadora de Tu Glucosa Health, una empresa de salud especializada en el acompañamiento integral para personas con diabetes. Su modelo innovador combina telemedicina educativa, herramientas de telemonitoreo y programas personalizados de cambios de estilos de vida, impactando a pacientes en México y en América Latina. Ha sido reconocida con múltiples premios nacionales por proyectos de innovación, destacándose en concursos de emprendimiento y participando exitosamente en el programa de Shark Tank México. Además, cofundadora y codirectora de la empresa social Mujeres Forjando el Futuro y miembro de ERA misma. Cintia forma parte de la Red Global de Mujeres Líderes W50 del Banco Santander, una iniciativa internacional que impulsa el liderazgo femenino de los más altos niveles de toma de decisión. Su misión, la misión de Cintia es transformar el acceso a la salud y fortalecer el empoderamiento femenino a través de soluciones prácticas de mejora continua. Gracias, Cintia, por acompañarnos esta noche. Gracias por ayudarnos a poder tener más conocimientos y herramientas que nos permitan mejorar la salud. Y como yo siempre digo, de algo tenemos que morir, pero moriremos sanas. Esa es una meta. Y cumpliendo sueños y metas. Bienvenida, Cintia. El micrófono es tuyo. Ya te cedí uso de controles para compartir pantalla en caso de que lo requieras. Gracias. Súper, gracias. Gracias a todas por estar conectadas. Gracias, Lucy, también. El gusto es mío. Igualmente, la admiración es mutua. El trabajo que realizan ustedes a través de su asociación es admirable y bueno, me encanta poder aportar a este tipo de iniciativas donde queremos impactar de manera positiva a las mujeres y no nada más a las mujeres, también sé que impactan a ambos géneros. Entonces, creo que esto es un espacio que se debería dar en muchos otros lados, donde deberíamos darle foco a esas necesidades, que es el tema de salud. En el caso mío, bueno, yo soy médico, como bien lo decía Lucy, yo soy médico y una de mis pasiones es pues aportar a la sociedad a este apoyo de crear servicios que puedan mejorar la salud de nuestros pacientes. Yo el día de hoy les voy a hablar de la diabetes. Sé que muchos de ustedes quisiera saber a través del chat si pueden pueden mandar mensajes si gustan, con toda confianza y hacer sus preguntas en el momento. Yo voy a estar al pendiente del chat para poderles dar respuesta en su momento. Si alguno de ustedes vive con diabetes, me encantaría saberlo. ¿Quién de ustedes vive con diabetes? ¿Y hace cuánto que viven con diabetes? Eh, ¿Cuáles son sus principales temores? Aquí vamos a disipar muchas dudas al respecto de este tema, pero sí quisiera, la verdad es que voy a evitar ponerme técnica, pero sí quisiera que veamos un poco de la realidad de lo que se vive actualmente en el mundo acerca de la diabetes. Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Qué es la diabetes? Primero que nada, hay que definir bien esta condición. La diabetes mellitus, diabetes, como normalmente la gente lo dice, es una enfermedad crónica que produce un aumento anormal de los niveles de glucosa en sangre. Es decir, que hay hiperglucemia. Eso es lo que normalmente la gente comenta cuando dicen, cuando una persona tiene diabetes, es que tiene el azúcar alta, ¿no? Es la manera en cómo la gente lo reconoce. La verdad es que la diabetes en México y en el mundo está siendo bastante preocupante. Actualmente en el mundo tenemos, creo que por aquí se generó una rayita, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, pero no sé cómo quitarla. Pero vamos a ver cómo lo pongo. Ok, creo que es una anotación. Eh, ¿La alcanzan a ver? Lucy, ¿la alcanzas a ver esa rayita o soy yo nada más? La roja que está aquí. Creo que soy yo. Vamos a tratar de borrarla para que no vaya a haber problema. Ya, listo. Eh, ¿Qué es lo que ocurre en el mundo? Si ustedes se fijan, hay un incremento en el mundo hay 852 millones de personas perdón, 588 millones de personas actualmente viviendo con diabetes en el mundo. Y se estima que para 2050 aumenten un 45%. Si se fijan, en varias partes del mundo esto va a empezar a aumentar.
Esto va a incrementar del 2024 al 2050. ¿Qué es lo que va a ocurrir en Norteamérica, México? Se espera que vaya a incrementar también un 21%. Esta enfermedad es una enfermedad que desafortunadamente va incrementando por el estilo de vida que tenemos actualmente y por la poca educación que vivimos sobre la buena alimentación, los cambios de hábitos, el estilo de vida, etcétera. Entonces, estamos teniendo ya una pandemia por diabetes. Esta a nivel mundial, vamos a adelantarle. Ahora sí, ya no sé cómo. Ok, ya les. Vamos a adelantarle un poquito acá. En México actualmente, el 18.3% de la población viven con esta condición. Estamos hablando de 14.6 millones de personas. Y es la segunda causa de muerte. Esa seguida por las enfermedades cardiovasculares, los infartos del corazón, infartos cerebrales, derrames, etcétera. Pero es la segunda causa de muerte. Y es la primera causa de discapacidad en el país. ¿Sí? Normalmente en las causas de discapacidad pues puede ser amputaciones por accidentes, por lesiones de trabajo, etcétera. Pero en México es la primera causa de una discapacidad, principalmente por temas de amputaciones. ¿Sí? También algunas otras discapacidades como ceguera, ¿no? Que también es la primera causa de ceguera en México. Y bueno, y el 31% de la población en México no sabe que vive con ella. Imagínense lo grave que es esto. ¿Sí? Mucha gente va por la vida pensando que sus niveles de glucosa están normales, que no, porque no siente nada, porque no tiene ningún malestar, no están viviendo con esta condición. Y hay mucha gente viviendo con esta mala, más bien esta no detección de la diabetes, justo por no tener un abordaje adecuado, ¿no? Una detección temprana. Son las principales, dentro de las principales 10 causas de muerte según el sexo, aquí como los habíamos comentado, en segundo lugar está la diabetes mellitus, tanto en hombres como mujeres. La primera están las enfermedades de corazón, ¿sí? Los tumores malignos están en tercer lugar. Enfermedades del hígado, influenza, neumonía, accidentes, si se fijan, los accidentes son más propensos en los hombres que en las mujeres. Agresiones por homicidios también. Enfermedades de hígado son más propensos los hombres que las mujeres, pero estamos a la par en el tema de la diabetes. Aquí vemos, por ejemplo, ya por edades, las principales causas de muerte en el 2022. Fíjense, mucha gente tiene la percepción de que la diabetes es una enfermedad de personas ya en edades muy avanzadas. Y desafortunadamente por el estilo de vida que estamos teniendo actualmente, pues estamos empezando a verlos en edades bastante tempranas, en chavos de 25 años. Esa ha sido la novena causa de muerte, ¿no? En el 2022, ¿sí? Y poco a poco, conforme pasa la edad, va posicionándose en los primeros lugares. Entre los 35 y 44 años está en el sexto lugar, entre los 45 y 54 en el segundo, y entre los 55 y 64 años es la primera causa de muerte. Quiero comentarles aquí bien importantísimo cómo el tema de la diabetes en México, tenemos dos tipos de diabetes que ahorita más adelante les voy a comentar cuáles son. Pero sí quiero que ustedes tengan contempladas estas cifras de fallecimientos. Muchas personas tienen la percepción de que este es el desenlace final de toda paciente con diabetes, de todo paciente con diabetes, y no es así. Desafortunadamente, esas cifras se deben justo a un tema de desconocimiento en la manera en cómo debe abordarse su condición y la manera en cómo también nosotros como médicos abordamos la enfermedad. Les estaré haciendo hincapié de cómo lo vamos a hacer, cómo se debe hacer el abordaje en paciente con diabetes para evitar llegar a esas cifras, ¿no? De mortalidad. Ahora, la mortalidad por diabetes en el 2022 en Guanajuato, pues imagínense, era uno de los más altos, ¿no? Veracruz se posicionaba en el primer lugar en el 2022. La verdad es que esta no la cambié. Hay una reciente en el 2024, pero es muy similar, muy, muy similar. Las cifras estamos exactamente en la misma posición.
entre los países con más alto índice, pero en los Estados Unidos con más alto índice de diabetes mellitus. ¿Mm? Y bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? Hay factores de riesgo modificables, o sea, que nosotros podemos modificar, y hay unos factores de riesgo que no son modificables. Lo que más, ahorita lo que nos importa muchísimo es el tema de cómo corregir los que son modificables o cómo evitarlos. ¿Cuáles son los modificables? Pues el consumo de tabaco. ¿Ah? La gente que tiene antecedentes de fumador o que sigue siendo fumador, pues tiene un gran índice de riesgo de presentar esta condición. El sobrepeso y la obesidad también. Ustedes lo saben, esto se relaciona mucho con temas de peso. Sin embargo, encontramos pacientes con diabetes tipo 2, muy delgados, que puede ser que sus factores de riesgo sean los riesgos que la llevaron o lo llevaron a tener diabetes, pudo haber sido los modificables y perdón, los no modificables principalmente y un poco de los modificables. Pues mucha gente dice, es que, ¿cómo es que tengo diabetes si yo no tengo sobrepeso, no tengo obesidad, como bien? Ah, pero ¿qué tal fumamos o consumimos ciertos alimentos? La comida chatarra, por ejemplo, también influye mucho, el consumo de alimentos procesados. Hablamos de los alimentos procesados a todo aquel alimento que requiere un proceso de producción. Hablamos de refresco, de dulces, de papas fritas, todo lo que se vende en las tiendas, todo lo que viene empaquetado, embotellado, todo esto está producido. Entonces, todos los alimentos ultraprocesados son los que nos pueden desencadenar una diabetes. Ahora también el exceso de alimentos, de exceso de azúcar, consumo de azúcar, que también puede detonarnos esto, o el exceso de carbohidratos, que son alimentos con alto contenido de azúcar, no precisamente alimentos azucarados, pero sí con alto contenido de azúcar. Y también el sedentarismo. ¿Sí? Esto influye muchísimo para que empecemos a tener diabetes. Ahora, si tenemos factores de riesgo no modificables, como es la edad avanzada, el sedentarismo, el vivir en lugares urbanas, el haber nacido con alto peso, por ejemplo, cuando nacemos con más de 3 kilos al nacer, 3,5 kilos al nacer, pues somos más propensos, o esos bebés son más propensos a desencadenar en etapas tempranas diabetes. Y bueno, personas mayores de 45 años también son más propensos a vivir a desencadenar la diabetes. Ahora, esos factores no los podemos modificar. ¿Sí? Esos son factores que desafortunadamente están ahí y que pueden desencadenarnos la diabetes. Si nosotros ya tenemos esto en contra, ¿sí? Somos personas adultos, que a lo mejor tuvimos un alto peso al nacer y vivimos en alguna urbe, bueno, pues esto nos pone en riesgo. Pero si nosotros agregamos estos modificables, pues obviamente nuestro riesgo se incrementa considerablemente. Es por ello que justo se espera que con el paso de los años haya más haya más personas con diabetes, porque el consumo de los alimentos de los alimentos procesados es cada vez más común. De hecho, se cree que el 50% de los alimentos que consumimos en el día son procesados, ¿no? Cosa que no debería suceder. Deberíamos consumir alimentos más naturales, verduras, frutas, carnes magras, carnes que no contengan tanta grasa, que sea principalmente músculo lo que estemos consumiendo a través de la carne. Entonces, bueno, pues esto es lo que se estima y bueno, conforme van creciendo las urbes, va creciendo el estrés. También el estrés es uno de los factores de riesgo para desencadenar diabetes. ¿Uh? Y bueno, la obesidad, qué decir, ¿no? Lo que les comentaba de la obesidad. En México somos uno de los países con más índice de obesidad. De hecho, estuvimos hace algunos años siendo el número 1 en obesidad infantil. Actualmente ya no lo somos. Sin embargo, seguimos teniendo cada vez más niños obesos, ¿sí?
Actualmente está el 36.9% de nuestra población tiene obesidad y en el 2030 se estima que el 45% de la población va a tener obesidad. Aquí es bien importante hacer una aclaración que me parece necesaria. Muchas personas tienen la concepción de que la obesidad es aquella persona regordeta, aquella persona con un alto volumen corporal, y no necesariamente es así. La Organización Mundial de la Salud define la obesidad como un incremento de la masa grasa corporal por sobre la masa muscular. Eso quiere decir que muchas personas delgadas, que nosotros asumimos como una persona delgada, si nosotros hacemos un estudio exhaustivo con aparatitos especiales que definen el porcentaje de grasa y el porcentaje de músculo, que muchos de ustedes seguramente conocen, que ya han ido con alguna nutrióloga y las han pesado en estas básculas, eh, pues que parecen que hacen cálculos y que hacen una serie de descripciones en nuestra antropometría, definen, nos arrojan nuestro porcentaje de grasa y nuestro porcentaje de músculo. Y en ese tipo de básculas notamos cómo hay mucha gente con un alto porcentaje de masa muscular, perdón, masa grasa, no masa muscular. Por sobre la masa muscular tenemos más masa grasa. Entonces, esto ya nos define como una persona con obesidad. Uh-huh. Entonces, imagínense la cantidad de personas obesas que desconocen que tienen obesidad, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que ocurre metabólicamente cuando se tiene diabetes? La glucosa sabemos que la obtenemos a través de los alimentos, ¿no? La glucosa es una fuente de energía para que nuestro cuerpo funcione. Es como esta gasolina que nos mantiene activos, que nos da energía, ¿sí? Pero para que la glucosa se pueda transformar en energía, se requiere de una hormona que se llama insulina. Esta hormona la fabrica el páncreas, que aquí lo alcanzamos a ver, es un órgano muy pequeñito que se encuentra en nuestro abdomen y que permite que penetre la glucosa en las células para poder aprovecharla. O sea, la insulina sirve como una llave maestra que le da entrada al azúcar de la sangre a nuestras células, para que nuestras células generen energía. Pero cuando hay diabetes, el páncreas no produce insulina o a veces puede ser que genere una resistencia a la insulina. O sea, ¿qué quiere decir? Que no va a ser que haya buena atracción del azúcar hacia nuestras células, lo que le llaman resistencia a la acción de la insulina, resistencia a la insulina. Y esto, ¿qué es lo que provoca? Que la glucosa o el azúcar que se encuentra en nuestra sangre permanezca ahí y se empieza a concentrar, ¿sí? Se quede en cifras por arriba de lo permitido. El azúcar en sangre es dañina para muchos tejidos, muy, muy dañina. Empieza a dañar muchos órganos que más adelante les voy a comentar. Pero quiero que conozcan un poquito de dónde viene la insulina, porque mucha gente sabe que hay pacientes que, por ejemplo, toman medicamento oral y hay otros que se aplican insulina. Aquellos pacientes que se aplican insulina son aquellos que ya el páncreas no produce insulina, que ya su páncreas requiere forzosamente de un sustituto de esta hormona para que pueda las células atraer esa glucosa en sangre y pueda generar energía. Ahora, cualquier duda con toda confianza pueden hacer sus preguntas. Ahora, ¿cuáles son los tipos de diabetes? Existe la prediabetes, mucha gente tiene la concepción y erróneamente también muchos médicos, porque en su momento no existía la prediabetes, en su momento se decía que no había una prediabetes, ahorita ya se sabe que existe prediabetes, que es una etapa previa a la diabetes tipo 2. En esa etapa previa, en la prediabetes, es reversible, ¿sí? O sea, cuando se llegan a encontrar cifras por arriba del límite permitido, pero todavía no tan altas, podemos hacer cambios en el estilo de vida
y en la alimentación para que el paciente, la persona, evite tener diabetes o detenga el proceso, más bien detenga el proceso o lo atrase. ¿Mm? ¿Sí? Porque hay personas que desafortunadamente la carga genética influye muchísimo, gente que viene de familias ya con una carga genética de antecedente de diabetes muy alta, y desafortunadamente la genética influye muchísimo aquí también, pero al menos cuando se encuentran prediabetes, podemos hacer todo lo posible para retrasar el proceso. Hemos encontrado jóvenes de 25 años en prediabetes, ¿sí? Donde podemos nosotros hacer los cambios necesarios y a lo mejor atrasar la presencia de diabetes unos 10, 15 años más. ¿Sí? No es lo mismo tener diabetes a los 25 que tenerlos a los 40, 50 años. Ahora, tenemos diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 son aquellas personas, anteriormente se le llamaba diabetes juvenil porque se encontraba principalmente en edades muy tempranas de la vida. Los hemos encontrado en bebés de 8 meses, los hemos encontrado en niños de primaria, de secundaria, adolescentes, que son jóvenes, niños, infantes, que ya sus células de insulina ya no funcionan, su páncreas ya no genera insulina y que ellos sí son dependientes de la insulina. Ellos dependen, su vida depende completamente de la insulina. Mucha gente le tiene miedo a la insulina porque tiene esta percepción de que es como ya lo último del tratamiento para la diabetes, y además de que es lo último, es como la sentencia de muerte a la diabetes. Si se fijan, una persona con diabetes tipo 1, que estamos hablando que requiere de esta hormona para poder sobrevivir, pensaríamos que son los que más se complican o que son los que duran, su periodo de vida es más corta. Y no es así. La gente que fallece más por diabetes es la gente que tiene diabetes tipo 2. Aquellas personas que toman medicamento, que toman medicamento oral, ni siquiera a veces llegan a la insulina, están en terapia oral y ya están empezando a tener una serie de complicaciones que acorta su vida. ¿Y a qué se debe esto? ¿No? Porque esa es la concepción, de decir, a ver, pues es que si la diabetes, si mi vida depende de la diabetes, entonces yo tengo mucho más riesgo de fallecer por un problema de azúcar elevada, ¿no? Pero no es así. ¿Por qué? Porque las personas con diabetes tipo 1, como son personas que su vida depende de la insulina, ellos reciben un adiestramiento y una capacitación y una educación tan rigurosa en temas de alimentación, de hábitos, de estilo de vida, de ejercicio. Ellos son pacientes que saben cómo responder ante una elevación de azúcar, que saben cómo responder ante una baja de azúcar, saben cómo detectar a tiempo cualquier complicación y se saben automonitorear y autocontrolar a través de esta educación, que son pacientes que difícilmente se complican por todo el conocimiento que tienen. La meta que tenemos actualmente en la Organización Mundial de la Salud es que el paciente con diabetes tipo 2 logre ser educado de la misma manera como el paciente tipo 1. Porque de esa manera vamos a poder lograr disminuir estas cifras tan alarmantes que hay a nivel mundial. Porque esas cifras que nos colocan en el segundo lugar a nivel nacional, como la enfermedad que más mortalidad causa, en segundo lugar, tiene más que ver con un tema de desconocimiento. Desconocimiento del personal, del profesional de la salud y del propio paciente. Más adelante voy a tratar de desmenuzar un poquito ese tema. Pero sí quiero hacer mucho hincapié en ese tema porque aquí esa es una pieza clave que nos dice que el problema no es la diabetes, el problema es que no estamos educando al paciente sobre cómo monitorear y autogestionar adecuadamente su condición. También existe la diabetes gestacional, que esa se desencadena en el embarazo, estaba por una serie de cambios endocrinos. Estamos aquí generando un problema que también la diabetes gestacional puede mantenerse solamente durante el embarazo y después, a lo mejor posterior al embarazo, desaparecer. Sin embargo, el haber tenido ya diabetes gestacional nos hace propensas
a, a padecerlo a corto plazo si no hacemos ningún cambio. Una persona con diabetes gestacional es casi seguro que va a vivir con diabetes en algún momento de su vida. Pero aquí lo ideal es que en cuanto tengamos la diabetes gestacional, empecemos a hacer cambios de estilo de vida para evitar esta condición, la aparición de esta enfermedad lo antes posible. Ahora, no bueno, vamos a empezar a contestar algunas preguntas. Aquí Ana Laura comentaba que si la vesícula influye en la diabetes, no influye en la diabetes, sin embargo, complicaciones, hay una enfermedad que se llama pancreatitis, que puede ser generada por alguna complicación en el abordaje o en la cirugía de alguna vesícula o en el estallamiento de las vías biliares, que pudiera provocar un problema de páncreas o pancreatitis, y la afectación del páncreas nos puede detonar una diabetes. Pero la vesícula en sí no lo detona, sino más bien alguna complicación, que estamos hablando la diabetes por otras razones, ¿sí? Alguna enfermedad adicional, alguna condición médica, el uso de algunos corticosteroides. Muchísima gente, por ejemplo, veo automedicándose dexametasona para todo, para desinflamar, para quitar dolor, para quitar fiebre. Y la dexametasona es un corticosteroide que, si se utiliza por tiempo prolongado, pudiera detonarnos un problema de diabetes. Entonces, hay diabetes causada por fármacos, causada hasta por accidentes, algún golpe fuerte abdominal en accidentes automovilísticos, estallamiento de vísceras, afectación en el páncreas por alguna cirugía, etcétera, etcétera. Pero bueno, esas son, la verdad es que el menor de los porcentajes, principalmente la que predomina en México es la diabetes tipo 2. Y bueno, ¿cuáles son los síntomas? Quiero hacer hincapié que en muchas de las ocasiones la enfermedad es asintomática. Cuando una persona ya presenta síntomas es porque ya está teniendo una elevación de glucosa de mucho tiempo atrás, ¿sí? De alguien que ya tiene meses, si no es que hasta años, con un descontrol de su glucosa y no se había dado cuenta, ¿ok? Por ejemplo, me comenta Lucy, me dice, hoy muchos nutriólogos recetan la metformina para bajar de peso. ¿Esta indicación es correcta? Claro, es correcta totalmente. La metformina es un medicamento que ayuda a que la insulina trabaje mejor, ¿sí? Y esta también nos ayuda para síndromes metabólicos y nos ayuda para el ovario poliquístico, mujeres con ovario poliquístico, quistes de ovario, o para síndromes metabólicos, o cuando ya tenemos un tema de prediabetes, y tiene un efecto secundario que también es la baja de peso. Y la baja de peso también favorece muchísimo metabólicamente. Este medicamento nunca va a provocar hipoglucemia. Y mucha gente tiene o bajas de glucosa agudas, muy fuertes. Lo que va a hacer es que nuestra insulina va a estar trabajando mucho mejor, y de hecho hay algunos tratamientos antiedad que incluyen la metformina como uno de los medicamentos, uno de los fármacos ideales para también tratar el envejecimiento acelerado. Dice, ¿cuál es? Ok, espero haber contestado bien la pregunta. Déjenme revisar. Aquí tenemos otra. Ok, me dice Angélica, yo estoy en obesidad mórbida y soy de familia diabética. Ok, cuando tenemos obesidad mórbida, tenemos 3 grados de obesidad. Me voy a regresar un poquito al tema de obesidad. Tenemos 3 grados de obesidad. Primero tenemos el normopeso, o peso normal, ¿sí? Que ese es el que tendríamos que tener todos. Después sigue el sobrepeso. Posterior al sobrepeso existe la obesidad grado 1. Después del grado 1, grado 2, y después del grado 2, el grado 3. En el grado 3 se habla de obesidad mórbida, porque la obesidad mórbida es la que nos puede detonar en cualquier momento un tema metabólico, como es la dislipidemia o problemas de colesterol, triglicéridos elevados. Nos puede desencadenar diabetes y nos puede desencadenar enfermedades cardiovasculares o hipertensión. Entonces, cuando se tiene obesidad mórbida, cuando se tiene ya el último grado de obesidad,
es importantísimo bajar al paciente de peso antes de que aparezca la diabetes. En este caso, Angélica, lo ideal para ti sería que si tú ya tienes el antecedente de familiares con diabetes, acudas con un nutriólogo, acudas con un abordaje multidisciplinario. Ese es uno de los problemas que también tenemos actualmente en México, que no estamos acostumbrados a trabajar de manera multidisciplinaria al paciente. Creo que en muchas ocasiones nosotros volvemos cautivos a nuestros propios pacientes y el nutriólogo no quiere cederle el paciente al endocrino. Bueno, creo que los nutriólogos son un poquito más accesibles, pero por ejemplo en la cuestión de los médicos, mantienen cautivo mucho al paciente. Cuando el paciente con un problema de diabetes requiere una serie de especialistas como un oftalmólogo, un dermatólogo, requiere un fisioterapeuta, requiere también un nutriólogo, un psicólogo, un endocrinólogo y un educador en diabetes, que más adelante les voy a comentar quién es un educador en diabetes. Uh-huh. Entonces, si alguna de ustedes está teniendo un problema de obesidad mórbida u obesidad, es importante que acudan con un nutriólogo para retrasar la presencia de la diabetes, porque es casi seguro que es la obesidad mórbida en cualquier momento detonan diabetes. Sin embargo, hay que hacer lo necesario para que sea lo más atrasado posible en esta presencia de diabetes. Dice, doctora, buenas noches, ¿cuál es el protocolo que se debe seguir al término del embarazo que se tuvo diabetes gestacional? Ok, aquí se debe seguir, cuando se tiene diabetes gestacional es importante que sigan una serie de estudios rutinarios para detectar que sus niveles de glucosa hayan descendido después del embarazo. Es importantísimo, primero que nada. Dos, buscar la manera de empezar a mejorar la alimentación, acudir con nutriólogo para que les empiece a dar no una dieta, porque tenemos la concepción que un nutriólogo nos da una dieta para bajar de peso, un nutriólogo no nos baja de peso, la intención de no nada más es bajar de peso, es enseñarnos a comer adecuadamente, ¿sí? Entonces, normalmente los mexicanos le llamamos comida normal al refresco que le ponemos todos los días en la mesa a la familia, las papitas que que nos comemos en la tarde después de los alimentos. Eso no es una comida normal. ¿Sí? La comida del paciente con diabetes es la comida que debemos seguir todos. No hay una dieta para diabéticos, no hay una dieta para hipertensos, no existe una dieta especial para este grupo de pacientes. Existe la dieta saludable y esa dieta saludable la debemos seguir todos. Entonces, ese sería el protocolo, estarte dando seguimiento médico y nutricional para mantenerte en tu peso normal y mejorar tu estilo de vida. O sea, aumentar la actividad física, hasta el sueño, implica muchísimo el tema del sueño. El sueño también, un mal sueño puede detonarnos también diabetes a corto o largo plazo. Bajar el estrés, una serie de actividades que hablamos todo un cambio de estilo de vida, ¿ok? Para evitar o retrasar la presencia de diabetes tipo 2. Ahora, María dice, soy prediabética, tomo una pastilla de metformina de 500 por la noche desde hace un año aproximadamente, tiene 55 años, tuve 108 de glucosa y últimamente 98, peso 66 y mido unos 50. Súper, María, vas muy bien. Yo te recomiendo que si tus niveles de glucosa han bajado, sin embargo, tu peso sigue siendo elevado para tu talla y por la edad, es importante que empecemos, a partir de los 40 años, empezamos a tener una disminución de la masa muscular en nuestro cuerpo, ¿sí? De nuestros músculos. Nuestros músculos son son un órgano donde también juega un papel fundamental en el metabolismo del azúcar. Mientras menos músculo tengamos, vamos a ser más propensos a desarrollar resistencia a la insulina. Los músculos mientras más músculos tengamos, hacen que el azúcar en sangre se metabolice mejor. Entonces, hay que, a partir de los 40 años, incrementar el ejercicio diario para evitar y retrasar la presencia de diabetes. En tu caso, yo recomendaría, María, el tema de seguir bajando de peso, pero sí incrementar masa muscular con ejercicio. Dice, no entiendo, Angélica, no entiendo la diferencia entre endocrinólogo, bariatra, nutriólogo, es lo mismo, ¿cuál me conviene más? Son diferentes, claro que sí. El endocrinólogo es un médico especializado
en tratar enfermedades que son provocadas por nuestras hormonas, ¿sí? En este caso la insulina, la falta de insulina nos provoca diabetes. En este caso, aquí yo sí recomiendo muchísimo el endocrinólogo para el tratamiento farmacológico. El bariatra es también igualmente un médico, pero con conocimientos para nutricionales para mantener para reducir el peso del paciente. Eh, yo también, hay algunos bariatras que yo recomiendo acudir. Sin embargo, para pacientes con diabetes no lo aconsejo tanto, porque el tema principal es el tema metabólico y nutricional. Entonces, aquí yo, al paciente con diabetes, yo recomiendo que sea endocrinólogo de la mano con nutriólogo. El bariatra lo recomiendo para aquellos pacientes que a lo mejor no tienen ningún problema de hipertensión, sin embargo tienen, o diabetes, sin embargo tienen alto riesgo de padecerlo y quieren controlar su peso. Ahí sí yo lo recomiendo. Uh-huh. ¿Y cuál es el nivel correcto y normal que se debe tener? Lo normal, las cifras normales de glucosa en sangre van de los 70 miligramos por decilitro a los 100, ¿sí? Por arriba de 100 y por debajo de 146 estamos hablando de 126, 125, perdón, estamos hablando de prediabetes, y por arriba de 126 en ayuno estamos hablando ya de diabetes. Uh-huh. Ok. Bueno, creo que dimos respuesta a varias de sus preguntas. Igual pueden seguir haciendo sus preguntas más adelante. Entonces, comentábamos de los síntomas. Los síntomas, cuando se tienen síntomas, hablamos de que hay aumento en la producción excesiva de orina. La gente manifiesta que constantemente está orinando y que además está teniendo muchísima sed, perdona, que hay una falta excesiva, debe ser excesiva, no excesiva. También tienen fatiga, hay mucho cansancio. El azúcar elevado en sangre provoca una serie como síntomas de intoxicación donde el paciente se siente muy débil, muy cansado, muy agotado. Y también hay adelgazamiento involuntario, el paciente empieza a bajar de peso. Esos síntomas cuando se presentan, estamos hablando de que son pacientes que tienen ya un alto índice un tiempo prolongado con el tema de diabetes, con los niveles de azúcar elevados en sangre. Esos síntomas nunca los vamos a ver en un paciente debutando. O sea, si, por ejemplo, en un mes yo empiezo, de aquí a un mes mis cifras empiezan a elevarse, yo no voy a tener ninguno de esos síntomas. Esos síntomas los voy a generar cuando ya mi cuerpo ya está teniendo afectaciones. Y para eso debe pasar muchísimos meses con esta elevación. Y bueno, ¿cuáles son algunas de las complicaciones? Pues la ceguera, ¿sí? La retinopatía diabética que le llaman, el azúcar elevado en sangre empieza a afectar la parte posterior de nuestra retina, que es por donde se proyectan las imágenes. La gente empieza a manifestar que empieza a ver borroso, que ya no ve bien. Luego son personas que asumen que tienen un problema de la vista a causa de la edad, y no es eso, es un tema del azúcar. Cuando corregimos el azúcar en el paciente con diabetes, empezamos a notar que el paciente empieza a ver mejor. Cuando empezamos a lograr un aumento en la agudeza visual. Ahora, el daño en los nervios también empieza a haber daño, se llama neuropatía diabética, donde los nervios de nuestro cuerpo se empiezan a dañar por efecto del azúcar elevada. Esto se manifiesta mucho en el paciente con diabetes con calambres en los pies, adormecimiento y sensación como de quemazón en la planta de los pies. Principalmente se presenta en los pies por el tema del estancamiento de sangre al momento que estamos en la bipedestación, cuando estamos parados. Esto provoca que si ustedes no llegan a sentir, tienen una disminución en la sensibilidad causada por el azúcar elevada en sangre, pues son más propensos a que cualquier golpecito no lo sientan, o cualquier lesión, pinchazón, o una uña mal cortada que haya generado alguna lesión importante, dolor y demás, no lo sintamos. Y esto pueda llegar a producirnos infecciones importantes y por lo tanto pie diabético. La insuficiencia renal también, nuestros riñones se ven afectados, nuestros riñones empiezan a buscar la manera de cómo sacar, filtrar ese azúcar en sangre y empieza a haber también una orina bastante concentrada de azúcar, de glucosa en orina. Entonces eso también daña la manera en cómo filtra las sustancias nuestros riñones.
También los problemas en la piel. Un paciente con diabetes es más propenso a el tema de la sensibilidad, la piel nos volvemos más muy poco sensibles al tacto, principalmente de las piernas y los miembros inferiores. También somos más propensos, son más propensos a generar hongos en la piel, y también hay un tema de mucha resequedad provocada por la diabetes. Infartos también de miocardio, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre con la diabetes? Hagan de cuenta que es como si nosotros, a mí me gusta mucho utilizar este ejemplo, donde nos imaginemos que nuestros vasos sanguíneos son como una especie de tubería, que manda toda nuestra sangre, nuestra oxigenación a todos nuestros tejidos. Si esa tubería está llena de azúcar, empieza a carcomer nuestra tubería, nuestros vasos sanguíneos. Eso ocurre con nuestros vasos sanguíneos cuando tenemos diabetes, empiezan a adelgazarse, a debilitarse. Y eso provoca que seamos más propensos a infartos, ¿sí? Porque no nada más los vasos de nuestros brazos, de nuestra piel, sino también de nuestro corazón empiezan a verse afectados. Ahora, la amputación de miembros inferiores también es una de las complicaciones, pero esta es secundaria al tema de daño de los nervios, ¿sí? Y los problemas en la piel, ¿sí? Ese es aunado a esto. ¿Por qué? Porque las amputaciones es justo debido a que empiezan a dañarse tanto los nervios por el exceso de azúcar que empieza podemos perder sensibilidad. Nosotros, como les había comentado hace unos momentos, empezamos a perder sensibilidad y nos volvemos más susceptibles a infecciones. En los problemas en la piel o alguna infeccióncita que se quede ahí arraigada en nuestros pies, pues fácilmente puede evolucionar a una gangrena y bueno, esto obviamente a una amputación. Ahora, los accidentes cerebrovasculares también influyen mucho, como les comentaba, esa tubería se empieza a carcomer por el azúcar, también tenemos vasos sanguíneos en nuestro cerebro, y al momento en que se debilitan nuestros vasos sanguíneos, con las presiones de nuestro corazón, la presión que ejerce nuestro corazón sobre esa tubería, pues puede llegar a romperlos fácilmente. Y bueno, pero aquí lo repetí, pero también las enfermedades gastrointestinales también son uno de los problemas que se pueden presentar en la diabetes, como por ejemplo estreñimiento, por ejemplo también empezamos a ver alteraciones digestivas donde la persona empieza a tener mucha intolerancia con ciertos alimentos, el exceso de azúcar también empieza a cambiar nuestra microbiota intestinal y la digestión de ciertos alimentos se vuelve más compleja. Ahora, quiero comentar sobre el impacto económico en México de esta condición. Es bien importante que tengamos en consideración por qué necesitamos hacer algo acerca del control de la diabetes. El gasto público en salud actualmente en México es muy baja, es del 3.5%. Perdón, aquí me equivoqué, es del 2.5%, no del 3.5% del Producto Interno Bruto. Lo ideal que recomienda la Organización Mundial de la Salud es de que sea por lo menos 6%. Todas aquellas potencias mundiales donde el sector salud es uno de los sectores de los mejores sectores, de los mejores servicios de salud en sus países, manejan un porcentaje mucho más elevado del 6%. Estamos hablando de Dinamarca, de Estados Unidos, etcétera, etcétera, donde el porcentaje es mayor a 6%. En México solamente se destina el 2.5%. ¿Sí? Es muy, muy bajo. México es uno de los países que menos invierte en salud. Y el problema nada más es el tratar las enfermedades. México es uno de los países que no invierte en prevención. Nosotros hablamos mucho y mucha gente, ustedes sabrán, de cómo Cuba tiene de los mejores médicos. Siempre la gente tiene esa percepción que tienen uno de los mejores médicos y los servicios de salud que son muy buenos, la capacitación del profesional de la salud y la salud de su población. Pero, ¿qué es lo que pasa con Cuba? Cuba invierte muchísimo en tema preventivo. En Cuba, un paciente, los profesionales de la salud no esperan a que lleguen el paciente al consultorio. El profesional de la salud va a la casa de la población a hacer detecciones, a hacer abordajes,
a darle seguimiento a los pacientes sin esperar a que ellos lleguen y empezar a hacer una serie de métodos de prevención para las enfermedades, porque prevenir es mucho más, es más económico que atender la enfermedad. ¿Sí? Y esto principalmente en diabetes e hipertensión, que son las principales causas de muerte en México. A México es mucho más factible invertir en prevención que invertir en enfermedad. Sin embargo, no lo estamos haciendo. Se estima que en el 2030 el gasto de la atención hospitalaria de la diabetes en México sea equivalente al 6% del Producto Interno Bruto. Esto esperemos sea algo real, sea algo, sin embargo, no podemos esperarnos 5 años más, tenemos que empezar a hacer algo ya para evitar la presencia de diabetes y más que nada porque ahorita, no sé si se han fijado, y creo que es una diapositiva que debía haber puesto aquí, porque es algo bien notorio actualmente en la población y principalmente en los infantes. Y si se han fijado que hay niños que tienen como negro el cuello, los codos, las axilitas empiezan a ponerse negras, el abdomen, debajo de su abdomen, debajo del ombligo, y las ingles, las rodillas empiezan a ponerse negras. Ese cambio de piel, este cambio de pigmentación en el piel, de piel, no tiene nada que ver con un tema de higiene, de falta de limpieza, sino tiene que ver con un tema de resistencia a la insulina. Y esto ya lo estamos viendo en niños muy pequeñitos. Lo estamos viendo en niños de 6, 7 años que ya ahorita me está tocando que mandarles a hacer estudios de resistencia a la insulina, donde ya les estamos detectando resistencia a la insulina, ya les estamos detectando diabetes a niños de 12 años. Hay que tener mucho cuidado porque eso es un indicador muy, muy, muy preciso con los niños. Entonces, ahorita ya lo estamos viendo en edades muy tempranas y, y no lo estamos reconociendo. Yo sé que como papás nos, no nos gusta reconocer, no nos gusta esta culpa de decir que no estamos haciendo bien las cosas. Sin embargo, si nosotros estamos teniendo en casa niños con sobrepeso y obesidad y que estamos detectando esas coloraciones anormales en su cuerpo, en su piel, hay que inmediatamente llevarlos al médico porque hay que empezar a definir qué problema, si es un problema de resistencia a la insulina y empezar a hacer el cambio para que no vayan a empezar con diabetes en edades a los 18 años, a los 15 años y empecemos a hacer a nuestros niños diabéticos. Entonces, esto es algo bastante alarmante en nuestro país. En el seguro social es el padecimiento más costoso y de más larga duración. Si ustedes tuvieran la oportunidad de entrar a un hospital y ver cada uno de los expedientes que hay, se asombrarían la cantidad de pacientes que a lo mejor no van por un tema de diabetes, sino van a lo mejor por un problema de infección urinaria complicada por diabetes, o van con un problema de problema renal provocado por diabetes, o traen algún otro padecimiento, pero además tienen diabetes. Es un padecimiento que vemos en la mayoría de los expedientes de las personas adultas hospitalizadas actualmente en México. Y bueno, esto representó un gasto en el 2022 de 50 millones de pesos solamente en el Seguro Social, sin contar otras instituciones de salud. Ahora, el impacto económico del paciente también influye muchísimo. Estamos hablando que un paciente con diabetes pues gasta en insumos, gasta en medicamentos. Aquí les muestro los insumos que hablamos de jeringas, lacetas, tiras reactivas, insulina. Aquí es un análisis que se hace del costo, donde el costo va desde los 1,000 pesos mensuales hasta los 1,700, eso solamente en insumos, sin contar medicamentos. Y anualmente, pues esto se eleva a 12,000 pesos y llega a aumentar hasta 20,000 pesos. Solamente en insumos. ¿Sí? Y en tema de fármacos, en el tema de los medicamentos,
pues el costo anual pues también es bastante. Cuando se utiliza solamente un medicamento como es la metformina, pues va de los 3,700 a los 6,000 pesos anuales. Cuando se utilizan dos medicamentos orales, van de los 50,000 a los 97,000 pesos anuales. Y cuando el medicamento es biterapia, hablamos de a lo mejor dos fármacos orales e insulina, pues se eleva hasta los 318,000 pesos mexicanos. Uh-huh. Esto cuando el paciente pues no tiene estos servicios de salud, que hay mucha gente bueno, que no tiene ese servicio. Ahora, los gastos, eso solamente por paciente, importante mencionar. Imagínense cuánto paga el Seguro Social por cada uno de sus pacientes, es muchísimo, ¿sí? Eh, Ahora, el gasto en salud, pacientes sin complicaciones. Un paciente sin complicaciones anualmente puede gastar unos 40,000 pesos. Uh-huh. Pero un paciente, perdón, no es cierto, esto no es anual, es por evento. Un paciente sin complicaciones por algún evento médico puede llegar a requerir 40,000 pesos o con alguna complicación, pues se eleva enormemente a 244,000 pesos por evento. Y esto nos queda clarísimo, por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez han hecho alguna cotización de algún seguro de gastos médicos, y una de las preguntas importantísimas que les hacen es si ustedes padecen diabetes. Ajá. Si ustedes padecen diabetes, el costo de asegurarlo se eleva. ¿Por qué? Porque ellos están ya contemplando estos gastos que ustedes van a requerir por su enfermedad. Entonces, si se fijan, es mucho más fácil invertirle a un nutriólogo mensual, invertirle al médico. Ahorita la verdad es que México tiene uno de los servicios de salud más económicos del mundo. Tenemos farmacias donde nuestra consulta ya puede ser de 30, 50, 60 pesos, hasta a veces gratis. Y nada nos cuesta a ir a hacer un diagnóstico y un chequeo general ocasionalmente. Ahora, ¿cuál es el tipo de atención que requiere el paciente con diabetes? Normalmente, ¿qué pasa? Cuando un paciente se le dice tienes diabetes, ese paciente normalmente se espera ir con su doctor y que el doctor resuelva su problema. En este caso, no es así. En Estados Unidos y por ejemplo, en Europa, la manera en cómo se aborda al paciente con diabetes es multidisciplinario. Se hace en conjunto. Es una cadena de apoyo de salud que se brinda al paciente con diabetes. Encontramos al endocrinólogo, al nutriólogo, al educador en diabetes, al dentista, al psicólogo, al oftalmólogo, al podólogo. Todos ellos se involucran para poder atender al paciente y mantenerlo lo más sano posible. Yo conozco pacientes que se abordan con esta cantidad de profesionales de la salud y son pacientes que yo creo que gozan de mayor salud que su servidor. Ajá. Sí, en usted es diferente. En España, por ejemplo, hace unos años, yo, a través de la clínica de Tu Glucosa Health, estábamos tratando como de dar a conocer nuestros servicios. Había un español y me decía el español, es que tu servicio no tiene nada innovador porque nosotros hacemos lo mismo que estás haciendo tú acá. En España abordamos de esta manera al paciente. Les digo, sí, desafortunadamente en México no. En México no acostumbramos como médicos a mandar al paciente con el nutriólogo, con el educador en diabetes, con el dentista, con el psicólogo, con el oftalmólogo y con el podólogo. Aquí bien importante también, algo que se me olvidó mencionar en el tema de complicaciones. Los dientes también se llegan a afectar con la diabetes. El esmalte dental también se afecta, las encías. Son pacientes que pueden también hasta cambiar el gusto, el sabor de sus alimentos. Hasta eso llega a cambiar, ¿no? Y desconocemos tanto el efecto de la diabetes que desconocemos que hasta un dentista es indispensable para poder estarnos monitoreando. A ver, denme un segundo, por favor.
Mm, creo que hay preguntas aquí. Vamos a ver. A ver. En este caso dice Alondra Sierra, ¿qué diferencia hay entre metformina, glibenclamida y la ceglitipina? Mira, la verdad es que en el caso de la metformina es un medicamento que ayuda a mejorar el tema de la captación adecuada el que trabaje adecuadamente la insulina. En el caso de la glibenclamida y la ceglitipina, son medicamentos que sí nos reducen los niveles de glucosa en sangre. En el caso de la glibenclamida ya es un medicamento que ya no se utiliza tanto. Se han encontrado algunos efectos secundarios que no son muy deseados. A largo plazo se puede utilizar a lo mejor al inicio del diagnóstico, pero no se puede mantener por tiempo prolongado y eso hay que cambiarlo con algunos otros fármacos como es la ceglitipina. Entonces, en este caso sí es importante. Si estás tomando por mucho tiempo la glibenclamida, hay que cambiar. En cambio, la metformina es un medicamento que podemos utilizar, que es un medicamento que tiene años en el mercado y que se han encontrado cada vez más propiedades benéficas para la salud y no nada más para el paciente con diabetes. Dice Lucy, dice la basura y material no degradable que se produce en la atención de los pacientes es increíble. Sí, claro, claro, o sea, simplemente aquellas pacientes que se aplican insulina son pacientes que deben tener contenedores especiales para poder desechar sus jeringas, ¿no? Y es muy difícil, y esta información a veces no se les da como profesionales de la salud, mandamos al paciente a su casa con una dosis de medicamento y algo tan sencillo como cómo desechar sus productos es fundamental también dentro de la educación del paciente. Dice, ¿qué tan importante es la genética en cualquier persona con factor de riesgo? Sí, es muy importante, muy importante. Actualmente ya hay algunos estudios genéticos que podemos hacernos a muy bajo costo, bueno, no a muy bajo costo, pero sí a bajo costo. Anteriormente eran muy costosos, 6,000 pesos el estudio, ahorita ya encontramos estudios de 1,000 pesos en algunos laboratorios donde nos determinan el riesgo genético que tenemos para la diabetes. Y a través de esos estudios genéticos podemos determinar inmediatamente cómo vamos a empezar a hacer el cambio de ciclo de vida para retrasar lo más posible esta enfermedad. Dice, en Delegación San Miguel está el nutriólogo gratis a un lado del Inmobileón. Hay muchos lugares con nutriólogos gratis. Miren, yo hay veces que les comento el tema económico, porque sé que el tema económico es importante para muchos de nosotros. El nutriólogo no lo consideramos como un profesional de la salud esencial, sin embargo lo es. Yo les recomiendo, hay también en Salud Digna consultas de 50 pesos y les dan muy buen abordaje. Entonces, esto les ayudará muchísimo. Yo se los recomiendo a toda la familia. Creo que todos en algún momento, es parte de la canasta básica, acudir en algún momento con nutriólogo para que nos dé una asesoría de cómo debemos alimentarnos adecuadamente. Dice, ¿cuál es la edad de vida aproximada de una persona con diabetes tipo 1 ya dializado? Todo depende. Es que tengo pacientes que son pacientes estrella que tienen tratamiento de diálisis de más de 25 años y sin ninguna complicación. Todo depende del paciente. Ahorita les voy a decir algo que no les va a gustar, pero es importante que lo aclare. De una vez se los voy a decir. El éxito en el abordaje del paciente con diabetes no radica en el médico, no radica en todos estos profesionales de la salud, radica en el propio paciente. Desafortunadamente, el 85% del éxito en el tratamiento del paciente con diabetes radica en su propio autocontrol. Por eso es que yo les hago mucho hincapié que el paciente con diabetes tipo 1 es un paciente que no se complica, que difícilmente se complica, ¿sí? Y el que tiene menos tasa de mortalidad. ¿Por qué? Porque es el paciente mejor educado, ¿sí? Y que se autogestiona mejor. Erróneamente, como profesionales de la salud, no les decimos esto al paciente, no les decimos, nosotros estamos para guiarte, hacer modificaciones, sin embargo, la chamba es tuya.
todo el trabajo, el éxito que te depende completamente de ti. Y esto no lo sabemos porque desconocemos que hay una profesión que se llama educador en diabetes. Este educador en diabetes es un profesional de la salud, que bien puede ser un psicólogo, un nutriólogo, un médico, eh, un dentista también. Son profesionales de la salud que reciben un adiestramiento especial y una certificación para poder educar al paciente sobre las conductas adecuadas del buen control de la diabetes. El educador en diabetes les va a explicar con qué frecuencia monitorear sus niveles de glucosa y por qué hacerlo, a qué horas hacerlo y qué días hacerlo. Les va a decir cómo tomarse sus medicamentos, si van antes de los alimentos, si van después, se va con los alimentos. Les va a explicar cómo contar los carbohidratos que consumen, que son los que más impactan, los carbohidratos que hay dentro de nuestra alimentación, son los que más impactan en nuestros niveles de glucosa. Entonces ellos les van a explicar con qué, cómo calcularlos, cómo evitarlos, cómo hacer un cálculo en el día, decir, a ver, pues es que yo tengo ganas de un pastel en la noche, y algo que yo les digo al paciente con diabetes, el paciente con diabetes puede comer lo que guste, sin embargo, tiene que saber en qué momento hacerlo, ¿sí? Y cómo empezar a adecuar su alimentación para que en la noche se pueda dar su gusto sin problema. Pero esto es con conocimiento, y ese conocimiento se lo da el educador en diabetes. Decirle, ¿sabes qué? Puedes comerte tu pastelito, pero vamos a hacer esas modificaciones en el día para que para que no te vaya a impactar o te impacte lo menos posible en tus niveles de azúcar. Entonces, no se trata de restringirle al paciente la alimentación, sino de explicarle cómo hacerlo, ¿sí? Ahora, también existe, también el educador en diabetes, hay un tema muy importante que es el tema emocional, ¿sí? Aquí también el psicólogo es alguien indispensable. A nadie nos gusta que nos digan que estamos debutando en una enfermedad que nos va a seguir para el resto de nuestra vida. Y que además tenemos como antecedente familiar que muchos de nuestros familiares han muerto por diabetes, por complicaciones de la diabetes, y que han tenido amputaciones, y que han tenido esto, y que han tenido lo otro, y que se han quedado ciegos. Todo eso nos afecta emocionalmente. Cuando se tiene diabetes, cuando alguien recibe el diagnóstico de diabetes, hay un periodo de duelo. Se le llama duelo por diabetes, que consta de 5 etapas. No las voy a mencionar todas, sin embargo, quiero que tomemos en cuenta algunas que son bien importantes y que seguramente ustedes las van a reconocer. El tema de negación. Cuando tienen diabetes, existe la primera etapa es la negación de no, yo no tengo diabetes, no, yo creo que se equivocó, yo creo que no es cierto, yo creo que es que me comí en la noche anterior un pastel y por eso me elevó, o no, es que sabes que pues es que iba muy estresada y yo creo que el susto del nervio, de la sangre, me subió el azúcar. Achacamos la elevación de glucosa a cualquier cosa menos a la diabetes. Y luego hay otra etapa en la que el paciente busca alternativas, donde dice, ok, ya vi que sí, ya vi que tengo diabetes, pero me dijeron que la moringa y que me dijeron que tal planta y que esta me la puede reducir y aquí hay un tratamiento donde me voy a colocar unos parches y estos me van a controlar mi diabetes, que tengo, que hay tratamientos alternativos y naturistas. Y en ese periodo de negación y en ese periodo donde estamos buscando alternativas, podemos perder tiempo valioso de control. Y ese periodo puede durar muchísimo tiempo. El periodo de negación, yo tengo pacientes con 2 años en periodo de negación, que después de 2 años les digo, es que cómo es que sigues sin tomar medicamento, ¿no? Todo depende de cada paciente. Hay pacientes que pasa de la negación a la aceptación, que es la última etapa, muy fácil. Y eso siempre ocurre en los hombres. Los hombres, la mayoría de los hombres, cuando se les diagnostica diabetes en edades muy tempranas, son más fáciles de asumir la responsabilidad. En el caso de las mujeres, no. Siempre hay ese temor por la enfermedad. Entonces, yo siempre les recomiendo y siempre les hago hincapié el tema emocional. El educador en diabetes también los guía en ese tema emocional de cómo poder asimilar la condición, la enfermedad de la diabetes. Ahora, también los va a educar sobre alimentación,
les va a hablar sobre cuáles son los ejercicios adecuados para ustedes, de acuerdo a su condición física, a su edad, a su estilo de vida, ¿sí? A sus horarios de trabajo, etcétera. También les va a explicar les va a enseñar cómo detectar a tiempo complicaciones, cómo detectar a tiempo cuando las glucosas elevadas o las glucosas bajas. Les va a dar todo un amplio panorama de lo que es la diabetes y cómo autocontrolarse. Aquí la intención es de que ustedes sepan que el día que a ustedes les suba la glucosa, ¿cómo actuar? ¿Qué tomarse? Ay, me subió el azúcar. Hay pacientes que, por ejemplo, que se aplican insulina. Por un lado tenemos aquel paciente que se les da insulina inyectada y le dicen, no, te vas a aplicar 30 unidades de insulina en el día. Y esta persona anda descontrolada por la vida, pensando que la insulina está haciendo todo el trabajo. Pero el médico nunca les enseñó que la insulina la pueden calcular ellos de acuerdo a los alimentos que consumen y que van a haber días en los que se les va a subir el azúcar, como en infecciones respiratorias, en infecciones urinarias, en estrés, en alguna comidita, algún festival, alguna fiesta, alguna salidita de la dieta. Todo eso impacta en la insulina, en pacientes que, por ejemplo, que se aplique insulina. Y el paciente educado se hace su chequeo, dice, me subió más porque ando enfermo, porque traigo una gripota y me voy a aplicar 2 unidades más, me voy a aplicar tantas unidades más, ¿no? Y mañana retomaré mi tratamiento normal. Son pacientes que ya saben qué hacer, ¿no? O aquel paciente que, por ejemplo, dice, yo ya sé que en la noche tengo una fiestecita de mi hija, va a haber pastel, me voy a comer mi rebanadita de pastel, a lo mejor no le voy a agregar refresco, no le voy a agregar alguna bebida dulce, pero terminando mi pastelito, me voy a ir a pasear al perro en la noche para bajar mis niveles de azúcar, ¿no? Entonces son cosas conocimiento que el paciente con diabetes no se le da. Erróneamente, como profesionales de la salud, mandamos al paciente con esa dosis y el paciente confía en que nosotros les estamos dando un tratamiento para mantenerlos controlados. Pero no es así. Nosotros somos solamente un guía, alguien que les da un tratamiento inicial y sin embargo es un trabajo de todos los días, donde el paciente juega un papel importante al momento de llevar sus registros, sus niveles de glucosa, su monitoreo regularmente y con ese monitoreo, en cada consulta, acudir con su médico y el médico darle las modificaciones correspondientes. Pero no lo hacemos. Vamos a revisar aquí algunas preguntas y comentarios. Dice, sí, afortunadamente existen otras opciones para acudir que no deberían ser, ya que se pagan impuestos y lo mínimo es que tengamos asistencia médica de calidad de las instituciones médicas, porque en otros países sí existe exactamente. Dice, a mi papá le dicen eso y come su pan todas las noches. Es importante aquí revisar, sus niveles de glucosa. Algo del parte del automonitoreo del paciente con diabetes es también ver qué tanto le impacta ciertos alimentos que consumen el día en sus niveles de glucosa. Muy importante que si tu papá consume pan todas las noches, se haga una toma de glucosa 2 horas después de este alimento para ver si se eleva demasiado. Si se eleva demasiado, entonces tendrá que hacer algunos cambios. Dice, tengo 30 años con diabetes tipo 1, no es por genética, mi terapia lleva todo un ritual de alimentación, ejercicio, medicamento, insulina. Nunca he tenido ninguna complicación, felicidades por tener diabetes. Nunca he tenido ninguna complicación, afortunadamente, y te felicito por eso. Me ha obligado a disciplina, a ser disciplinada. Uso bomba de insulina, súper bien, que son aditamentos tecnológicos para el suministro de insulina. Dice, asumí esta condición con responsabilidad y el amor a mis hijas y la vida. He aprendido a ver lo positivo de esta condición. Es disciplina y muchas ganas de estar bien. Es trabajo 24/7. Efectivamente, Mónica, es un trabajo 24/7. Es un trabajo, un paciente con diabetes, quiero comentarles que es un trabajo 24/7. Tengas diabetes tipo 1, tengas diabetes tipo 2, más riguroso en diabetes tipo 1, pero es bien importante que tengan en consideración. Yo tengo pacientes con diabetes
diabetes con tratamiento de insulina, ya sea por diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, y que tengo, son de muy buena salud y que no han tenido ninguna complicación y que tienen una edad ya avanzada donde les auguro muchísima vida todavía, ¿no? Y están bien controlados a causa de esta buena asesoría médica. Y bueno, el tema, bueno, aquí hablamos del endocrinólogo indispensable para el tratamiento de la diabetes, el nutriólogo para el tema de la nutrición, el educador en diabetes para educarlos de manera global cómo manejar su diabetes, el dentista para el monitoreo, eso se tiene que hacer cada 6 o cada año, la revisión dental, el psicólogo indispensable siempre, porque no siempre vamos a tener las ganas de llevar un control, no siempre nos vamos a sentir entusiasmados, o sea, hay esa, como toda enfermedad, toda condición médica, en algún momento nos va a pegar emocionalmente y vamos a querer tirar la toalla, pero para eso es importante llevar también este acompañamiento psicológico. El oftalmólogo para hacerse revisión de fondo de ojo cada 2 años si todo sale bien. Si ya empezamos a tener alguna afectación, entonces hacerlo con intervalos más cortos. Y el podólogo para que nos enseñe cómo debemos cortar nuestras uñas. Hasta eso es importante. Cuando tenemos diabetes, es importante que nos indiquen hasta cómo debemos cortar nuestras uñas y cómo debemos evitar ciertas lesiones. Entonces, el podólogo es importante para eso. En el caso de tu glucosa gel, bueno, pues nosotros, ¿qué es lo que nosotros hacemos dentro de la plataforma? Nosotros somos una plataforma que da asesoría integral a pacientes con diabetes. Nuestro abordaje tiene más que ver con el tema educativo. Es por ello que tenemos teleconsultas con endocrinólogos, nutriólogos y psicólogos y también educadores en diabetes. Entonces, la asesoría que nosotros brindamos es en línea. Ustedes pueden tomar la asesoría, lo hacemos en línea con la finalidad de que sea más accesible para toda la gente que está viviendo con esta condición y que a lo mejor por tiempo o porque no se dan el tiempo para una consulta, para ir al consultorio, ir con el doctor, con el endocrinólogo, y además otra cosa, las teleconsultas eh, tienen un costo mucho más bajo por el hecho justo de que se reducen mucho los costos en tiempo de traslados, en estancias, en consultas, en consultorios, y nuestros servicios tienen este beneficio de tener costos accesibles. Por ejemplo, una consulta con endocrinólogo, ahorita actualmente están en 1,100, 1,200 pesos, muy baratos. Hay doctores que están todavía con 1,600 y nosotros tenemos la consulta con endocrinólogo en 650. Y son endocrinólogos certificados que dan abordaje de manera internacional a toda Latinoamérica. Tenemos también el tema de telemonitoreo, donde a través de una aplicación móvil les apoyamos con el tema de monitorear sus niveles de glucosa en sangre, donde ustedes a través de una aplicación móvil pueden tomar una fotografía de sus niveles de glucosa en sangre desde la pantalla de su glucómetro y llega a nosotros inmediatamente. Nosotros podemos darles el seguimiento adecuado en caso de elevaciones de su azúcar o disminución muy considerable. Y también tenemos un curso en línea donde les enseñamos todo lo que tienen que saber sobre su diabetes. Todo, alimentación, consumos de edulcorantes, de azúcar, el control de carbohidratos, de cómo detectar complicaciones a tiempo, cómo manejar sus hiperglucemias o hipoglucemias. Entonces, todo nuestro abordaje es completamente educativo. Ese servicio, más adelante esperamos poderlo brindar. Ya lo estamos brindando a nivel internacional, pero buscamos empezarlos a brindar a un costo mucho más accesible. Actualmente tenemos la consulta inicial gratuita para darles la asesoría inicial sin ningún costo y darles las recomendaciones ideales, porque muchas personas no saben hacia dónde dirigirse cuando se les diagnostica diabetes, no saben si irse con un nutriólogo, si irse con el endocrinólogo, no saben si necesitan educar en diabetes, y hay veces que se dan cuenta que lo que necesitan primero es un psicólogo. Entonces, alguien que les maneje ese tema de aceptación para poder entonces darle seguimiento a lo demás. Cuando no abordamos de manera el tema psicológico, el tema emocional, todo se echa a perder. Si ustedes se dan cuenta, muchos de los pacientes que se han complicado por diabetes es un tema de negación, un tema de que no aceptan la diabetes y no le dan el seguimiento a su condición. Ese temor a complicarse y tenemos que superar esa etapa, la etapa de duelo de la diabetes. Esta aplicación la encuentran a través de nuestra página web, que es tuglucosa.com.mx.
les voy a escribir aquí, @tuglucosa.com. Ahí pueden ustedes solicitar nuestro servicio, los va a llevar directamente al WhatsApp Business de la empresa, donde nuestro asistente Alexis les va a poder dar detalles de nuestros servicios. Uh-huh. Y bueno, ¿qué más? Esta es la liga, este es el código QR, donde van a poder conocer nuestras redes sociales, donde van a poder solicitar su consulta médica y conocer un poquito más de qué es tu Glucosa Health. Y este otro es de su servidora, Cintia Chagoya, la doctora Cintia Chagoya, y también emprendedora de corazón. Y bueno, también algo que me encanta a mí es el tema de la asesoría de negocios. También por ahí soy mentora del parque de la Mentefactura en Guanajuato, del Valle de la Mentefactura en Guanajuato. Entonces, me encanta a mí hacer alianzas, conocer gente y apoyar también en ideas de negocios a emprendedoras y emprendedores. Y bueno, eso por mi parte es todo. No sé si alguien más tenga alguna pregunta que desee lanzar antes de terminar esta ponencia. Pueden abrir su micrófono con toda confianza. Adelante, chicas. Bueno, algo que me motivó mucho a invitar a Cintia es obviamente el que conocieran ustedes a su empresa digital, Tu Glucosa Health, que siempre he creído que es un maravilloso proyecto, una empresa que está ayudando a muchísimas personas y que además, bueno, encuentro gran empatía porque ustedes saben que Humanízate México somos una empresa social 80% digitalizada, entonces muchísimas personas de nuestra comunidad obviamente somos muy amigables a este tema de poder ser atendidos eh, a través de nuestros dispositivos móviles, ¿no? Lo cual es genial. Eh, tomen captura a esta foto, tomen foto más bien a la pantalla para que puedan tener esos códigos QR. Y bueno, Cintia, enormemente agradecerte el que puedas sumarte con tu Glucosa Health a poder hacer alianza con Humanízate y que cada vez más de nuestros usuarios y de nuestros Humaniza Lovers puedan tener estas herramientas y poder conocer, ¿no? Todo el servicio que tú otorgas, porque de alguna manera, bueno, pues chicas, es terrible, ¿no? El hecho de que algo que puede ser inclusive revertible, cuando hablaba Cintia de la diabetes tipo 2 o prevenible, aun cuando tengamos cierta carga fuerte genética, yo creo que, no sé qué opinas tú, Cintia, a veces esos casos con cuidados preventivos, definitivamente no por tener esa carga genética estamos como condenados a ya ser parte de la problemática, ¿no? De las personas con diabetes. Hay algo que yo siempre he dicho, ¿no? En mi experiencia, y es que el paciente diabético tiene todo un tema psicológico sumamente interesante, ¿no? Yo siempre digo, son medios tercos, este, y que hoy veamos a esa situación como una gran área de oportunidad para definitivamente entrar en ese periodo de negación antes de, ¿no? De yo no voy a ser diabético, ¿no? Yo puedo cuidar mi salud, porque aunque mi familia pueda estar todos en esa, en ese En ese factor, barco. ajá, en ese Uh-huh. rango, pues voy a hacer lo que a mí me corresponde para de alguna manera lograr mejorar mi salud y yo buscaría que lleváramos a tener esa motivación. Y luego, bueno, aquí nada más como un comentario de cierre, ¿no? Hablábamos de la contaminación, del uso de tantas herramientas para el cuidado de la salud y el cuidado del planeta, pero también pensemos en que obviamente, como nos dijo Cintia, el hecho de estar consumiendo todos estos alimentos procesados también genera un impacto en la huella de carbono y en todo este tema del reciclaje. O sea, porque si vas a una tiendita, todo lo que compras ahí tiene un empaque, todo lo que compras ahí genera basura. Entonces, yo siempre he dicho que se me hace, es una de las situaciones que a veces somos bien absurdos los seres humanos porque pagamos por enfermarnos, ¿no? Y lo andamos pagando por curarnos. Entonces, imagínate si todo ese dinero que gastamos en comprar
cosas que nos afectan a la salud y todo ese dinero que podemos ahorrarnos pensando en que no vamos a usar todos esos miles de pesos en nuestra rehabilitación, que la gran pregunta con las que las quiero dejar reflexionar el día de hoy es, ¿en qué te gustaría invertir todo ese dinero? ¿No? Porque finalmente es un dinero que invertimos en ir a comprar las papitas, el refresco. Decía un maestro mío, ¿no? Una compañera hacía una pregunta. A ver, entonces, ¿qué hago de comer? Y decía un maestro, imagínate que entras a la tiendita y voltea a tu alrededor y observa nada de ahí, ¿no? Entonces, imagínate, ve a la tienda de frutas y verduras y ve todo lo que el empaque te lo puedes comer. Eso es lo que tú deberías de comer, ¿no? O sea, eh, yo sé que comer papitas y pasteles y mil cosas, hoy también hay muchísimas recetas. Hoy nos acompaña por aquí otra gran mujer, Ale de Celaya, nuestra Ale coach, que maneja todos los programas divinos. Vamos a volver a invitar a Ale en todo el tema de, de adquirir conocimientos en el proceso de alimentos que nos pueden ayudar muchísimo. Entonces, chicas, ¿qué haríamos con ese dinero? ¿En dónde te gustaría invertirlo? ¿Hacia dónde te gustaría multiplicarlo, canalizarlo? Pero sobre todo, ¿qué harías con esa energía? ¿Qué harías con esa salud? ¿En qué te gustaría impactar tu propia vida y la de tu familia? ¿No? Ya no digo nadie más, vámonos con tu familia, tus sueños y tus metas. Siempre he dicho que para conseguir metas hay que tener un cuerpo que lo resista. ¿Sale? Así que, ¿alguien más, chicas, tienen dudas o agradecemos esta intervención? Muy bien explicado todo. Y bueno, estoy segura que por ahí más de una de nuestras compañeras va a estar tocando la puerta de tu Glucosa Health. Muchísimas gracias, Cintia. Gracias a ustedes y excelente noche a todas. Igual me quedo con la misma idea. Hay que invertir. Ustedes van a decidir en qué invertir. ¿Van a invertir en salud o van a invertir en enfermedad? Todo dependerá de ustedes. Exacto, gracias.